Hare Krishna, voy a presentar en esta primera sección y la segunda clase también la historia, para situarnos en el contexto, de Daksha. En esta imagen, como pueden ver aquí, está el padre de las nakshatras y entre otras grandes personalidades, Daksha, Prayapati Daksha. Prayapati significa progenitor. Hay diversos Prayapatis. Todos ellos son hijos del señor Brahma, el creador del universo, el creador secundario, no el primario. Y uno de ellos, que tiene protagonismo en este tema de las nakshatras, es Daksha. ¿Por qué se encuentra Daksha con esta cabeza de este animal pidiendo perdón al señor Shiva? De eso se trata principalmente esta clase, para situarnos en un contexto. De tal manera que es importante conocer esta historia y a sus grandes personalidades. Por ejemplo, el señor Shiva aparece acá, también aparece en esta historia del sacrificio del señor Brahma, Bhrigu Muni, también está Maitreya, el mismo que está en el Brihad Parashara Hora Shastra. Cuando uno lee este libro considerado como la Biblia de la astrología védica, puede reconocer a dos personalidades, Parashara Muni y Maitreya, quien hace preguntas. Bueno, Maitreya Muni también aparece en esta historia. De esa manera es importante conocer todo esto que se narra en la literatura védica, donde aparecen semidioses, deidades, y uno puede ir identificando. Por ejemplo, el señor Shiva es la deidad regente de la nakshatra Ardra, como Rudra. También, por ejemplo, el señor Brahma, a quien se va a mencionar, es la deidad de la nakshatra Rohini. Y así, todas estas grandes personalidades están relacionadas con diversos aspectos de la astrología védica, de la Ayurveda, del yoga, y es importante por eso ir comprendiendo quiénes son, cuáles son sus características, cómo esta historia da lugar a otra historia, a otro evento, a otra situación, donde aparecen la misma personalidad, los mismos semidioses, y van interactuando entre ellos, etc. Eso es parte de la formación del astrólogo védico o de aquel estudiante que está dando sus primeros pasos en la astrología védica, en el estudio del yoga, de la ayurveda, ya sé. Bueno, entonces comenzamos con la primera parte de este curso, la Nakshatra Revati. Vamos por acá a hablar acerca del yagya del señor Brahma. Aquí en esta imagen se ve al Prayapati Daksha, aquí está. Hoy justamente subí un pequeño artículo sobre el padre de las nakshatras, llamado Daksha. Pero, ¿cuál es la posición de él? Dice acá, Daksha critica a Rudra por insultarlo en el Satya Yuga, el yagya de Brahma, un sacrificio que se hizo. Aquí hay muchas palabras importantes que luego se va a entender más adelante y voy a ir tratando de explicar conforme avanzamos. Una vez, Brahma dirigió un gran yagya. ¿Quién es Brahma? Por ejemplo, en astrología es la deidad regente de la nakshatra Rohini, que se encuentra, ahora la luna está en Rohini, ¿no? Hoy, por ejemplo, 5 de febrero, la luna ya está en Rohini, y la deidad de esta nakshatra es Brahma. Se considera que él es el creador del universo, el que diseña y crea el universo. Él es el creador secundario, se le llama. El creador primario es Vishnu. Entonces dice que una vez Brahma dirigió un gran yagya, donde fueron invitados todos los Prajapatis, deidades y reyes del mundo. El señor Shiva y Sati fueron llamados a participar en este yagya. Todos ellos vinieron para el yagya y se sentaron en el lugar ceremonial. Daksha, que es hijo del señor Brahma, llegó último. Cuando llegó, todos los que ya estaban en el yagya, con la excepción de Brahma y Shiva, se pusieron de pie, como cuando estábamos en el salón de clases y todos los muchachos, los jóvenes, se ponen de pie cuando entra el director o el profesor. De manera similar, todos estaban sentados en el yagya o en la ceremonia de fuego, y cuando llega Prayapati Daksha, todos excepto Brahma y Shiva se pusieron de pie, mostrando su reverencia por él. Brahma, siendo el padre de Daksha, no se levantó. Shiva, siendo el yerno de Daksha, y también debido al hecho de que él mismo era superior en estatura a Daksha, permaneció sentado.
Daksha malinterpretó el gesto de Shiva y consideró este acto como un insulto. Daksha juró vengarse del insulto de la misma manera. Hay un curso que es sobre el señor Shiva, se llama el Shiva Tattva, el principio del señor Shiva, y ahí se describe que él es el que controla junto con Maya o Durga todo el mundo material. Él es una entidad viviente suprema en este mundo material, no es un semidios ordinario. Cuando digo ordinario me refiero a de la misma categoría, por ejemplo, al semidios Indra, Varuna. Señor Shiva es único. Entonces, por eso acá se dice que Shiva en estatura, en nivel, en poder es muy superior a Daksha. Brahma, obviamente siendo el padre, no tuvo la necesidad de pararse, pero Daksha no entendió esto del señor Shiva y por eso se molestó. Dijo, bueno, me voy a vengar de este insulto más adelante. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos por acá. Sati y Shiva. Aquí en la imagen está Sati, la hija, una de las hijas de Daksha. Daksha tuvo muchas hijas. Yo publiqué justamente, como decía, subí o compartí hoy día un artículo que hablaba de las 60 hijas de Prayapati Daksha. No, pero él tuvo más. Una de ellas es Sati. Y ahí está el señor Shiva. Entonces, Daksha fue uno de los Prayapatis, ¿no? Hijo de Brahma y una de sus principales creaciones. Daksha se casó con la hija de Manu, Prasuti, a veces equiparada con Asigni, la otra esposa de Daksha. Sati, también conocida como Uma, era su hija menor y también su favorita. Sati estaba profundamente enamorada de la deidad destructora Shiva y deseaba convertirse en su esposa. Su adoración y devoción por Shiva fortalecieron su inmenso deseo de casarse con él. Sin embargo, a Daksha, al padre, no le gustaba el anhelo de su hija por Shiva, principalmente porque era un Prayapati e hijo del semidios Brahma. Su hija Sati era una princesa real, o sea, de la realeza, ¿no? Era una nobleza opulenta y su estilo de vida real era completamente diferente al de Shiva. Como rey, Daksha quería aumentar su influencia y poder, haciendo alianzas matrimoniales con reinos poderosos y sabios y deidades influyentes. Shiva, por otro lado, llevó una vida modesta. Vivía entre los oprimidos, vestía esa piel de tigre, se untaba el cuerpo con cenizas, tenía espesos mechones de pelo enmarañado y estaba lleno de pureza. Su morada era el monte Kailash, en el Himalaya. Abrazaba a todos los seres vivos y no hacía distinción entre almas buenas y malas, como por ejemplo, ¿no?, los Bhutaganas. ¿Quiénes son los Bhutaganas? Son todo tipo de fantasmas, demonios, duendes. Vagaba por jardines y cementerios por igual. Como consecuencia, Daksha tenía aversión hacia que Shiva fuera el compañero de su hija. Sin embargo, a diferencia de Daksha, Sati amaba a Shiva, ya que tuvo una revelación de que Shiva era el dios supremo. Sati ganó a Shiva como su esposo al someterse a severas austeridades. A pesar de la desaprobación de Daksha, Sati se casó con el señor Shiva. Aquí hay una imagen y se ve que en una ocasión el padre de Sati, no, Daksha, empieza a celebrar un yagya, un sacrificio. Y en este yagya asisten diversos sabios, eruditos, semidioses. Y ella no fue invitada, no fue invitada a ese yagya. Y además, el señor Shiva, aquí se ve una imagen también referencial del señor Shiva, le dijo a Sati, no vayas, no vayas a ver a tu familia, no lo hagas. Pero ella quería ir, insistió en ir. El señor Shiva, como tiene este poder, le dijo, el lugar donde naciste será el lugar de tu muerte, le dijo así, no vayas. Y ella, a pesar de todo eso, fue a visitar a su padre. Y bueno, cuando llega, el padre ni la saluda y no estaban haciendo ofrendas al señor Shiva. Y bueno, ella solamente es recibida por los miembros femeninos de la familia. El padre ni siquiera la ve o le dirige la mirada. Y en un momento determinado, ella, como dice el título, confronta a su padre.
Allí es cuando Sati confronta al padre. Bueno, vamos a seguir viendo qué pasó. Llegaron entonces a la casa de su padre y entraron en el recinto en que se celebraba el sacrificio, donde todos estaban cantando los himnos védicos. Allí estaban reunidos los grandes sabios, brahmanas y semidioses, y había muchos animales para el sacrificio, además de potes hechos de arcilla, piedra, oro, hierba o piel, todos los cuales eran indispensables para el sacrificio. Cuando Sati llegó con sus seguidores al lugar de sacrificio, ¿qué significa seguidores? Los seguidores del señor Shiva también son los seguidores de Sati. Es decir, ella llegó con toda una legión de fantasmas, bhutas, rakshasas, demonios, duendes, pisachas, etc. Ella llegó con todos ellos, pero nadie le dio la bienvenida, solo su madre y sus hermanas, que con lágrimas en los ojos y alegría en el rostro salieron a recibirla y le ofrecieron palabras muy dulces, ¿no? Esa es la debida etiqueta. Aunque fue recibida por su madre y sus hermanas, ella no dio respuesta a sus palabras de acogida, pues estaba seria y triste. Y aunque le ofrecieron un asiento y regalos, ella no aceptó nada, pues su padre no habló con ella, ni le dio la bienvenida interesándose por su bienestar. Presente en el recinto del sacrificio, Sati vio que no se estaban ofreciendo oblaciones para su esposo, el señor Shiva. Acá ya debo mencionar que Shiva, en la forma de Rudra, es la deidad regente del Nakshatra Ardra y está en relación con Rahu. Seguimos. Luego comprendió que su padre no solo no había invitado al señor Shiva, sino que además, cuando vio a la excelsa esposa del señor Shiva, Daksha tampoco le dio la bienvenida, o sea, su propia hija. Viendo esto se puso tan iracunda que miró a su padre como si fuese a quemarlo con los ojos. Los seguidores del señor Shiva, y esto es importante saberlo quiénes son, fantasmas. ¿m? Los fantasmas son también seguidores del señor Shiva. Por eso es que cuando hay problemas con Rahu en la carta astral como posesiones, pesadillas, tendencia a la locura, maldiciones, etc., uno debería honrar y adorar al señor Shiva para calmar a sus seguidores. Estos discípulos, ¿no? Seguidores, hijos del señor Shiva, estaban a punto de herir o matar a Daksha, pero Sati les ordenó que se detuvieran. Estaba muy iracunda y llena de tristeza, y en ese estado de ánimo habló censurando el proceso fruitivo de ejecuciones de sacrificio. Claro, estaban haciendo una ceremonia de fuego, como a veces ustedes quizás han visto. Se hacen ceremonias de fuego, así se juntan las personas en el suelo, ofrecen granos, hay frutas. Entonces, ¿para qué se hace eso? Bueno, usualmente se hace para buscar prosperidad, ¿no? Complacer a algún semidios, etc. Y Sati estaba ahí muy molesta condenando ese tipo de actividades porque se considera un proceso fruitivo. Fruitivo es que busca frutos, busca resultados. Y también condenó a las personas que se enorgullecen de sus sacrificios, innecesarios y complicados. Censuró especialmente a su padre, hablando en contra de él en presencia de todos. La bendita diosa dijo: el señor Shiva es el ser más querido de todas las entidades vivientes. No tiene rival, no quiere demasiado a nadie y nadie es su enemigo. Nadie más que tú podría envidiar a ese ser universal, que está libre de toda enemistad. Claro, el señor Shiva es muy desapegado. Él tiene todo el mundo material a su disposición, pero es desapegado del mundo. Por eso es que el señor Shiva es difícil de entender para una persona ordinaria. Es como, imagínense, es como, qué sé yo, Elon Musk, ¿m? El hombre que puede comprar una red social y comprar muchas cosas, dispone de muchos medios, tiene mucha riqueza. Imagínense a Elon Musk, pero completamente renunciado, desapegado, ¿no? No está pegado a su riqueza.
viste de manera simple. Imagínense como el señor Shiva se pone cenizas en el cuerpo. Sus amigos son los seres más odiados del mundo, los ladrones, asesinos, criminales, locos, ellos. No, no es amigo ni enemigo de nadie, así. Trascendental, desapegado. No tiene amistad especial hacia alguien y por eso está libre de toda enemistad. Como es imparcial, no tiene enemigos. Y por eso Sati, la hija de Daksha, le está diciendo, tú eres un ser envidioso, ¿no? Estás odiando o tienes envidia del señor Shiva. No es sorprendente que las personas que han identificado su ser con el cuerpo material perecedero se empeñen en burlarse de las grandes almas. Esa envidia de los materialistas es muy buena porque les hace caer. El polvo de los pies de las grandes personalidades rebaja su posición. Sati continuó, mi querido padre, al envidiar al señor Shiva estás cometiendo la mayor de las ofensas, pues incluso su nombre, compuesto de dos sílabas, Shi y Va, purifica de todas las actividades pecaminosas. Nadie pasa por alto sus órdenes. El señor Shiva es siempre puro, y excepto tú, nadie lo envidia. Tú tienes envidia del señor Shiva, que es el amigo de todas las entidades vivientes que pueblan los tres mundos. Por ejemplo, se dice que aquellas criaturas que todos rechazan como arañas, tarántulas, escorpiones, animales así bastante bajos, venenosos, ponzoñosos, todos ellos son protegidos por el señor Shiva. Dice, Él cumple todos los deseos del hombre común y bendice también a las personalidades elevadas que buscan Brahmananda, felicidad trascendental, pues se ocupan en pensar en sus pies de loto. ¿Tú crees que el señor Brahma y otras personalidades que son más grandes y respetables que tú no conocen a ese personaje inauspicioso que lleva el nombre de su señor Shiva? Se relaciona con los demonios en el crematorio, lleva el cabello enmarañado y desordenado por todo el cuerpo, y un collar de cráneos humanos. Además, se unta con cenizas del crematorio. Pero a pesar de todas esas cualidades inauspiciosas, grandes personalidades como Brahma, como digo, Brahma es la deidad regente de la Nakshatra Rohini, le rinden honores, aceptando las flores ofrecidas a sus pies de loto y sosteniéndolas con gran respeto sobre sus propias cabezas. Sati continuó. Si alguien escucha a un irresponsable blasfemar contra el amo y controlador de la religión, debe taparse los oídos y marcharse, en caso de que no pueda castigarlo. Pero si no puede matar, perdón, pero si puede matarlo, entonces debe emplear la violencia, cortarle la lengua al blasfemo y matar al ofensor. Después debe abandonar su propia vida. Por lo tanto, no voy a cargar más con este cuerpo indigno que he recibido de ti, que has blasfemado contra el señor Shiva. Para quien haya tomado comida venenosa, el mejor tratamiento es vomitar, ¿no? Esto se dice también en la Ayurveda. Tan pronto como uno ingiere veneno, debe inducir el vómito. Luego Sati, por ejemplo, acá dice aspectos muy filosóficos e importantes. Ella dice, es mejor cumplir con los propios deberes que criticar los ajenos, ¿no? Una gran enseñanza. En lugar de andar criticando lo que hacen otros, uno mejor se debe ocupar en sus propios deberes. Los trascendentalistas elevados pueden a veces prescindir de las reglas y regulaciones de los Vedas, pues no necesitan seguirlas. Son como los semidioses que viajan por el espacio, mientras que los hombres comunes viajan por la superficie de la tierra. Las directrices de los Vedas regulan dos tipos de actividades. Por un lado, las actividades de los apegados al disfrute material y por otro, las actividades los que están desapegados de la materia. Esto es una forma interesante de resumir lo que dicen los Vedas. ¿Cuáles son las instrucciones védicas? Dos, básicamente. Regular la vida de las personas que quieren estar en este mundo material y regular las actividades de aquellos que quieren salir de este mundo material o están desapegados del mundo material, ¿no? Dos cosas básicas.
Y en función de sus actividades, también las personas pueden ser de dos tipos, bien diferenciados entre sí. Si alguien pretende ver las dos clases de actividades en una misma persona, se contradice. Pero la persona que está situada en el plano trascendental puede hacer caso omiso tanto de unas como de otras. Mi querido Padre, ni tú ni tus aduladores pueden siquiera imaginar la opulencia que nosotros poseemos. Claro, porque el señor Shiva y Sati son dueños de todo el universo material. Por eso acá dice, ni siquiera tus aduladores se pueden imaginar todo lo que tenemos nosotros. Pues lo que les interesa a quienes se ocupan en actividades auditivas mediante la ejecución de grandes sacrificios es satisfacer las necesidades del cuerpo comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio. Con solo desearlo podemos manifestar nuestras opulencias. Solo las grandes personalidades, que son almas renunciadas y autorrealizadas, pueden lograr esto. Como dice, por ejemplo, Srila Prabhupada decía, porque el océano es inmenso, es tranquilo. Bueno, claro, hay momentos en que por el viento se manifiestan las tormentas, pero el océano en sí es tranquilo. Y es tranquilo porque es inmenso. Dice, de la misma manera, una persona que es inmensa o profunda como el mar, solo esa persona puede estar tranquila, porque sabe o conoce o es consciente de su profundidad. En cambio, la persona que es superficial, una persona que es, digamos, muy materialista, que no tiene realización espiritual profunda, siempre es inquieto, ¿no? Siempre está como ladrando, quejándose, vociferando, provocando, gritando, tratando de provocar a otros, ¿no? Pero el que es realmente profundo, como el océano, siempre está tranquilo. Sati dice, eres un ofensor contra los pies de loto del señor Shiva, y para mi desgracia, mi cuerpo procede del tuyo. Siento mucha vergüenza del parentesco que me une a ti, y reniego de mí misma por tener un cuerpo contaminado por la relación con un ofensor contra los pies de loto de la más grande de las personalidades. Debido al parentesco que me une contigo, nada más oír al señor Shiva llamándome Dakshayani, o sea, Dakshayani significa la hija de Daksha, ¿ya? Dakshayani, la hija de Daksha. Me deprimo y pierdo el optimismo y la sonrisa. Me siento muy triste de que mi cuerpo, que no es más que una bolsa, proceda de ti. Por esa razón voy a abandonarlo. El sabio Maitreya, Maitreya es el mismo Maitreya que se narra en el Brihat Parashara Hora Shastra, cuando uno lee, ¿no? Parashara habla con Maitreya, ¿no? Maitreya se pregunta a Parashara Muni, Parashara responde. Es el mismo Maitreya que se menciona acá. Dice, el sabio Maitreya dijo a Vidura, oh aniquilador de enemigos, diciendo estas palabras a su padre en el recinto de sacrificio, Sati se sentó en el suelo, mirando hacia el norte. Vestida con ropas de color azafrán, tocó agua para santificarse y cerró los ojos para absorberse en el proceso del yoga místico. Y aquí se explica pues esta imagen que es muy icónica dentro de la cultura védica, que es cuando Sati, ella misma produce fuego, ¿no? El fuego del yoga místico consume su propio cuerpo. Ella misma entra en este proceso de incinerarse a sí misma. En primer lugar, se sentó en la postura prescrita y a continuación llevó hacia arriba el aire vital hasta situarlo en la posición de equilibrio próximo al ombligo. Después elevó el aire vital mezclado con la inteligencia hasta el corazón y luego gradualmente hasta el conducto pulmonar y desde ahí hasta el entrecejo. Todo este proceso que se ha resumido acá se explica, ¿no? Que es parte del proceso del yoga místico, ¿no? El llamado Ashtanga Yoga. ¿Cómo es que una persona que domina esta ciencia y este arte puede, si desea a voluntad, acabar con su cuerpo de una manera pura, purificar ese cuerpo como quemándolo? Al quemarlo, reduce a cenizas no solo el cuerpo, sino el karma relacionado al cuerpo y obtiene, obviamente, un nuevo cuerpo.
Es una forma que los yogis perfectos ejecutan para purificarse de sus karmas residuales. Fue así como para abandonar su cuerpo, el mismo cuerpo que se había sentado respetuosa y afectuosamente en el regazo del señor Shiva, a quien adoran los grandes sabios y santos. Sati, debido a la ira que su padre le inspiraba, comenzó a meditar en el aire ardiente del interior del cuerpo. Sati concentró totalmente su meditación en los santos pies de loto de su esposo, el señor Shiva, quien es el maestro espiritual supremo del mundo entero, ¿no? Otro nombre del señor Shiva es Yogeshvara, el yogi supremo. De esa manera se limpió por completo de toda mancha de pecado y meditando en los elementos ígneos, abandonó el cuerpo envuelta en un fuego ardiente. Como ella estaba en ira o cólera, se explica que la ira, cuando uno monta en cólera, su cuerpo se contamina. Claro, uno no puede hacer lo que hace Sati, pero uno debería, después de estar iracundo, de montar en cólera, darse un baño, como mínimo, para purificarse. Cuando Sati, iracunda, aniquiló su cuerpo, por todo el universo se levantó un clamor tumultuoso. ¿Por qué razón Sati, la esposa del señor Shiva, el semidios más respetable, había abandonado el cuerpo de aquella manera? Esa es la pregunta que se comenzaron a hacer todos los que se percataron de lo que estaba sucediendo. Entonces, hasta aquí es la clase y mañana continuamos por la tarde. Está en el programa que les envié. Y si se dan cuenta, aquí hay diversos personajes, como dije al inicio de la lección, diversos personajes que van a aparecer en diversas historias relacionadas a la astrología védica, ¿no? Llámese los devas o semidioses. Se habla mucho acerca de diversas leyes o dharmas o instrucciones que están en las escrituras védicas, etcétera. Por eso la lección de hoy es muy importante en ese sentido, porque conociendo el contexto de esta historia de Daksha, que es el padre de las nakshatras, vamos a ir a entender las cualidades de las nakshatras precisamente, ¿no? En este caso nos toca ver Revati.